Veamos la cuestión de los métodos cuantitativos y cualitativos, que a veces trae tantas divergencias en algunas esferas académicas, ¿no? En algunas universidades, en que se hiperboliza o bien los métodos cuantitativos o los métodos cualitativos. Yo creo que la investigación científica, igual que la investigación filosófica desde la antigüedad, se ha caracterizado siempre por un determinado nivel de abstracción de la realidad, ¿no? Y de un desarrollo del lenguaje que permita una mejor comprensión de la realidad a partir del instrumento básico que tiene el ser humano para conocerla, que es, ¿no? El lenguaje, ¿no? Ahora, yo creo que la ciencia siempre ha demandado, igual que la filosofía, esos niveles de abstracción y del pensamiento también lógico, ¿no? Para construir, ¿no? Pensamientos adecuados con la comprensión de la realidad, ¿no? Y esa preocupación por el conocimiento cualitativo de los fenómenos, lo mismo de la naturaleza como en la sociedad, de un modo u otro ha estado siempre, ¿no? En la génesis de la filosofía, ¿no? Y de la ciencia, ¿no? Lo mismo en el mundo antiguo, hay, por ejemplo, en el Tao Te Ching de Lao Tse, que es un libro clásico de la filosofía china, ¿no? Ya hay expresiones sobre el tema del número, igual que Pitágoras, que trata de ponerle fin al debate de que si era el agua, el aire, ¿no? O incluso cuando Anaximandro habla del apeiro, ya no está hablando de una sustancia concreta o sensible como el agua de Tales de Mileto, ¿no? O el aire de Anaxímenes, sino de una abstracción, ¿no? Así. O Pitágoras también con el número, ¿no? Por lo tanto, ya esa preocupación que va a estar clara en el cualitativismo de los jónicos y el cuantitativismo de los pitagóricos, pues de una forma u otra es un debate que se da en la filosofía antigua, ¿no? De una forma, ¿no? Y hay también debates más profundos entre aquellos que hiperbolizan el mundo material y otros que el mundo ideal, como por un lado Parménides con su visión, ¿no? Del ser de las cosas, o de un Aristóteles con una perspectiva totalmente. Ese debate no ha terminado, ni va a terminar nunca. Siempre habrá debates, ¿no es así? Entre si lo cuantitativo es lo principal o si lo cualitativo es principal. Cuando en el positivismo de Spencer, por ejemplo, planteaba el desarrollo de la conversión del homogéneo indefinido en lo heterogéneo definido, ¿no? A partir de no de sus investigaciones propias, porque no era un científico particular, era un filósofo, pero basándose en los estudios de la biología, de la antropología, de la psicología, de la sociología, llegó a esas conclusiones, estableció cierta correlación entre lo cuantitativo, ¿no? Y lo cualitativo. De la misma forma que Marx, al estudiar el valor de uso y el valor de cambio, ¿no? El significado del dinero, ¿no? Y la creación de la plusvalía, ahí también establece una correlación entre lo cuantitativo, ¿no? Y lo cualitativo. Eso ha existido y va a existir siempre. De la misma forma que Darwin, cuando hizo observaciones allá en Galápagos sobre el pico de las aves y cómo unas más cortas y servían para algo y otras más largas, etcétera, pues estaba hablando también de transformación, ¿no? Cuantitativas, ¿no? Y cualitativas. Y hay muchos ejemplos ya en la física, en el descubrimiento del campo electromagnético, en la interacción entre los fotones, que lo cuantitativo y lo cualitativo está ahí permanentemente, ¿no? Pero eso en el plano, digamos, de las ciencias naturales, de las ciencias sociales. Pero en el campo de la sociología, cuando ésta se va independizando propiamente, ¿no? De la filosofía social, en Max Weber, en Durkheim, o en sobre todo en la sociología empírica que toma fuerza en los Estados Unidos, en Inglaterra a principios del siglo pasado, con los estudios de las migraciones, de la delincuencia, y toman fuerza los estudios sociométricos, psicométricos, para ver temas de, no sé, infinidad de fenómenos sociológico que existe, ahí se puso de moda mucho, ¿no? El enfoque cuantitativo. A tal punto que se habla medio en broma y medio en serio que la sociología norteamericana es un cuentanarices, ¿no es así? Es todo estadística, ¿no? Mientras que la sociología europea es un poquito más filosófica, más cualitativa que cuantitativa. Pero bueno, yo creo que al final tendríamos que llegar a la conclusión que en los estudios de las ciencias sociales, sobre todo, hiperbolizar lo cuantitativo que lo cualitativo es un error gravísimo, porque en un final el mundo en que vivimos está también caracterizado por factores, lo mismo cuantitativos
¿ok? Cualitativa. Y si nosotros tomamos en cuenta un elemento que dijimos desde la primera video, que el ser humano a la hora de interpretar la realidad, tratar de comprenderla, de conocerla, no solamente describe, explica, predice, sino que valora, trata de interpretar, trata de comprender para lograr mejores niveles de vida. Entonces el componente axiológico, ético, estético, vital va a estar presente siempre en la investigación científica. Y un investigador científico, aunque no lo sepa, ¿no? Está valorando, está tomando en cuenta, ¿no? Elementos que no son simplemente de carácter cuantitativo. Por eso, estas visiones pragmáticas que hemos dado a veces, ¿no? En la investigación cuantitativa es muy sesgada, ¿no? Ahora, la investigación cualitativa tiene una característica que la diferencia lógicamente de la cuantitativa, y es que aquí el investigador y las personas que son objeto de estudio, el problema que son de estudio, trata de no ser intrusista. ¿Qué quiere decir intrusista? Bueno, de no introducir sus criterios en el objeto, ¿no? Para no alterar la muestra, para no alterar el resultado, ¿no es así? Quiero decirle que, sin embargo, a veces sucede que algunos métodos, como la investigación, acción participativa, propone todo lo contrario, que sí que hay que introducirse en el objeto para ir conociéndolo mejor. Hace algunos años, unos estudiantes aquí de psicología me invitaron a tener un debate con el gran sociólogo colombiano Orlando Falsborda en la facultad de aquí de psicología, ¿no? De la Universidad Nacional a distancia, ¿no? Y recuerdo que con Falsborda, con el cual ya teníamos una amistad de ahí de la Universidad Nacional, yo le comenté en el debate público en la mesa que teníamos que si acaso el investigador cuando introducía, ¿no? Su perspectiva y su visión dentro del objeto con acción participativa, al introducirse en el objeto no alteraba, ¿no? En este caso, la realidad y por lo tanto modificaba el resultado de la investigación científica. Orlando, de una forma muy inteligente, me respondió: Pablo, pero ¿para qué tú investigas la realidad? No es para transformarla. Y no es mejor irla transformando en la misma medida en que la vas conociendo. No vaya a ser que tú, por tan distanciamiento entre el objeto y el sujeto, al terminar la investigación, el objeto vaya por un camino que ya el sujeto no ha comprendido y no ha podido realmente proponer una transformación de ese objeto. Por lo tanto, es mucho más efectivo irla transformando en la misma medida en que se va conociendo, y eso no es ningún error. Taylor y Bogdan, que han sido dos clásicos de los métodos de la investigación cualitativa, han insistido mucho en la perspectiva holista, ¿no? En que la investigación cualitativa no se reduce a variables, no se reduce a hipótesis, que tratan de comprender a las personas en el marco de referencia, que el investigador tiene que suspender sus propias creencias, sus perspectivas, sus predisposiciones. Bueno, todo eso en cierta medida es válido, ¿no? Indudablemente en la investigación cualitativa se parte del presupuesto que la realidad está formada por valores significativos, que cada persona le da una determinada interpretación, ¿no? A través de una interacción lógica con las demás personas, no puede aislar el colectivo en el cual se desenvuelve, ¿no es así? Y por esa misma razón, la investigación cualitativa es más inductiva que deductiva, ¿no? Es más, trata de ser más flexible, ¿no? En este caso, el investigador no se deja atrapar, ¿no? Por magnitudes cuantitativas estrechas, porque indudablemente la investigación cualitativa tiene una perspectiva más holista. Y yo diría que es muy válido eso, porque en definitiva la ciencia debe interpretar y comprender, ¿no? La realidad para transformarla con visiones sistémicas, integrales, complejas, ¿no? Así, holista, ¿no? De la realidad. Ahora, en la investigación cualitativa hay una interacción más dinámica entre el objeto investigado y el sujeto, ¿no? Que investiga, ¿no? O en este caso, las personas que se investigan. Por esta otra razón que les planteaba anteriormente, el investigador trata de penetrar, ¿no? En el objeto y observarlo, ¿no? De una forma más directa. Y es cuando vemos esos ejemplos de investigadores que se van a la selva a estudiar, a vivir con los indígenas o a vivir con los simios para ver cómo, ¿no? Interactúan, ¿no? Así. Bueno, este tipo de investigación trata de poner el objeto
en los propios marcos de referencia, así, en su propia perspectiva, ¿no? Y ahí el objeto se hace más multilateral, no tan unilateral. Por eso no se puede subestimar el valor, ¿no?, de las investigaciones cualitativas. Primero porque no comienza con un número de hipótesis a priorísticas, sino como un acercamiento permanente de reflexión del sujeto, ¿no?, sobre el objeto. Y también trata de utilizar muchas fuentes diversas, ¿no?, de interpretación que a veces los enfoques cuantitativos muy limitados no toman en consideración. Por eso yo diría que la investigación cualitativa no solo debe de confluir con la cuantitativa, deben articularse unas con las otras, ¿no?, enriquecerse unas con las otras, porque en definitiva la realidad es a la vez cuantitativa y cualitativa, y cualquier hiperbolización de una de las partes es una forma sesgada, ¿no? Yo, y con esto voy concluyendo, creo que ambos métodos son válidos para distintos momentos, enfoques, ¿no?, de construcción de un conocimiento científico de la realidad, y no se debe demeritar ni las investigaciones cuantitativas ni las cualitativas. Hay que tratar de justipreciarlas, en su especificidad, y en determinados momentos pueden ser de valor unas y otras, ¿no? Por lo tanto, un análisis apropiado de la comprensión de la realidad exige tanto de un método cuantitativo como de métodos cualitativos, porque lo que se aspira es a lograr una visión lo más integral, lo más sistémica, lo más holista, lo más dialéctica, lo más contradictoria, lo más compleja de este mundo en que vivimos, en el cual nosotros estamos inmersos.